Siguiente tema, hermanos. Título del tema: ¿no somos salvos por obras? A manera de pregunta. Pareciera ser un tema fácil, un tema sencillo. Podríamos contestar rápidamente con alguna cita, diciendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Pareciera sencillo, pero créame, es un tema bastante complejo. Y principalmente es complejo porque la mayoría de las citas que toman para decir que no somos salvos por obras están en las cartas de Pablo. Y recuerde, las cartas de Pablo son difíciles de entender. Esto es lo que hace que este tema, aunque parezca sencillo, sí sea muy complejo. Pero con la revelación de Dios y con la ayuda de Dios vamos a esclarecer todo ese engaño, toda esa mentira que el enemigo sigue metiendo en la Biblia, todas esas cosas con las que el enemigo nos quiere engañar, con lo que dice la Biblia. Vamos a evidenciar toda esa mentira y todo ese engaño con la ayuda de Dios. Y por supuesto, vamos a comenzar con una oración a nuestro Dios. Padre bendito, Rey todopoderoso y altísimo, Dios del universo, le rogamos, le suplicamos, Dios Padre eterno, en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Dios Yeshua, por favor, Padre eterno, denos esa claridad, denos esas palabras claras que nos ayuden a salir de toda mentira, de todo engaño, de todo error y de toda equivocación. Sea su palabra, su luz y su verdad la que quede grabada en este estudio, y sea su palabra, su luz y su verdad la que entre a los oídos de todas las personas que escuchen este estudio. Ayúdenos, Padre eterno, con esto, con su palabra. Ayúdenos a salir de toda la mentira y de todo el engaño con el que Satanás está engañando a las personas con lo que dice la Biblia. Ayúdenos a salir de todo engaño, de todo error, de toda equivocación. Ayúdenos a salir incluso de nuestras necedades, de todo cerramiento en el que nosotros mismos nos metemos. Ayúdenos, Padre eterno, a salir de todo esto. Se lo suplicamos en el nombre poderoso y bendito de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, voy a comenzar con las citas que manipulan, que tuercen, precisamente para decir que pues no somos salvos por obras, ¿verdad? Que somos salvos por la obra de Cristo. Y entonces pues eso es lo que los lleva a decir que la ley de Dios ya no se cumple, porque no somos justificados por las obras de la ley. Vamos a ver primero estas citas y luego las vamos a ir escudriñando, las vamos a ir interpretando una por una. Por ejemplo, Gálatas capítulo 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Pero vea, son cartas de Pablo que son difíciles de entender. Efesios capítulo 2, carta de Pablo también, verso 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos, que sigue siendo carta de Pablo, capítulo 3, en el verso 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí mismo en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Lo primero que hay que hacer es diferenciar que no es lo mismo ser salvo que ser justificado, porque puedes ser justificado y al final no ser salvo. Y no puedes, por el lado contrario, ser salvo si antes no fuiste justificado. Cuando Cristo nos acepta en su sacrificio y recibimos el bautismo en su nombre, somos justificados de todos nuestros pecados. Pero si después de ser bautizado te regresas al mundo, al pecado, entonces fuiste justificado en el momento de tu bautismo, pero al final no fuiste salvo. Muchos piensan, entienden y enseñan que todo termina con el sacrificio de Cristo,
y que si tú lo aceptas con la oración de fe y recibes el bautismo en su nombre, con eso dicen, ya eres salvo. Y dicen que ahí termina todo. Este es un error grave, porque si ahí terminara todo, no existiera el proverbio que dice que el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve al lodo. Esto lo dice en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El cieno es el lodo, es la suciedad. El bautismo lava los pecados y la puerca lavada se vuelve al lodo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 22, en el verso 16, donde se le está diciendo a Pablo que se bautice y lave sus pecados. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Habla del bautismo. El bautismo lava los pecados. Dice: lava tus pecados con el bautismo invocando el nombre de Cristo. Repito, el bautismo lava los pecados y la puerca lavada se vuelve al lodo. Todo esto habla de eso, de quien ya bautizado, de quien ya lavado, sí se puede volver a la suciedad, al lodo, al cieno o al pecado. Y esto sucede cuando después de bautizados se vuelven al mundo. Y cuando alguien es bautizado en el nombre de Cristo, ahí es justificado, es lavado de todos sus pecados. Pero después de lavado y justificado, sí se puede volver al mundo y es donde se cumple el proverbio de la puerca lavada y del perro que se vuelve a su vómito. Y tristemente, hermanos, hemos visto que sucede mucho. Hemos visto que hay quienes después de ser justificados y lavados con el bautismo en la sangre de Cristo, se vuelven al mundo, a su vómito, al lodo, al pecado. Repito, muchos enseñan hoy que con el sacrificio de Cristo termina todo, pero vemos en la Biblia que aunque haya sido lavado, limpiado, justificado y aceptado en el sacrificio de Cristo, a pesar de esto, sí te puedes volver al mundo. Sí se puede volver la puerca lavada a revolcarse en la suciedad. Por eso no es lo mismo salvar que justificar. Porque si nos volvemos a la suciedad después de haber sido lavados y justificados, al final no seremos salvos. Y si no somos justificados antes, no podemos ser salvos. Porque no puedes ser salvo sin antes haber sido justificado. Pero sí podemos ser justificados y al final no ser salvos. El punto es que no es lo mismo ser salvo que ser justificado. Ahora, todas las citas que leímos al principio que parecieran decir que no somos salvos ni justificados por obras, hay que tener en cuenta que todo eso que leímos son las cartas de Pablo, que son difíciles de entender. Y son las cartas que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición y para la perdición de quienes siguen esas enseñanzas. Todo esto lo dijo el gran apóstol Pedro, ya lo hemos visto en otros temas. Si algo en las cartas de Pablo, así tal cual lo dice, así lo entiendo, eso no tiene ninguna dificultad. Y si no es difícil de entender, ese es señal de que ese no es el entendimiento correcto, porque las cartas de Pablo son difíciles de entender. Así que si queremos el entendimiento correcto de las cartas de Pablo, ese entendimiento correcto no será fácil de encontrar. Si todas las citas donde dice que somos salvos, que no somos salvos ni justificados por obras, si así como dice, así lo entiendo, eso qué dificultad tiene de entenderse. Eso no tiene ninguna dificultad. Y si no es difícil de entender, esa es señal de que ese no es el entendimiento correcto. Y el entendimiento difícil comienza
cuando vemos que la Biblia también dice que sí somos justificados de algunas cosas por las obras de la ley. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 13, en el verso 39, dice: y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Repito, y como dije, voy a leer pausadamente todas estas citas porque el entendimiento sí es complicado y tiene que ser así si son las cartas de Pablo. Dice aquí: de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Aquí dice que la ley de Moisés sí justifica, solo de algunas cosas. Las obras de la ley de Moisés sí justifican, aunque no de todo. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree en Él, en Cristo. ¿Y quién creen que dijo esto? Así es, vamos a regresarnos hasta el verso 16 para ver quién lo dijo. Dice Hechos 13:16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y ahí se empieza a desenvolver Pablo en todo lo que dice hasta donde leímos el verso 39. Entonces el entendimiento de las cartas de Pablo con lo que dijo Pablo empieza a complicarse, empieza a hacerse difícil. Pero repito, pero así tiene que ser si queremos encontrar el entendimiento correcto de las cartas de Pablo. Se tiene que complicar, se tiene que poner difícil y tiene que ser difícil porque las cartas de Pablo son difíciles de entender. Y se pone todavía más difícil cuando vemos que Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 13, Pablo dijo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice que los hacedores de la ley serán justificados, pero entonces, ¿sí justifica o no justifica el ser hacedores de las obras de la ley? Porque se complica más también cuando vemos que Pablo dijo en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 4, dijo: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Se da cuenta que se empiezan a complicar las cartas de Pablo? Que son difíciles de entender. Se empieza a poner difícil, pero repito, así tiene que ser si queremos entender lo correcto de las cartas de Pablo. Dice aquí en Gálatas: de Cristo se desligan los que por la ley se justifican. Pero ya vimos que Pablo también dice que los que serán justificados son los hacedores de las obras de la ley. Entonces hay que entender las palabras de Pablo, que son difíciles de entender. Y vamos a comenzar por entender esto. Más adelante regresaremos a las citas que vimos al principio, igual para analizarlas y para buscar el entendimiento difícil, que sería el entendimiento correcto de las cartas de Pablo. Vamos a comenzar por entender que somos justificados por Cristo, por la obra de Cristo, no por nuestras obras de la ley, pero para ser justificados y aceptados en la obra de Cristo tenemos que ser hacedores de las obras de la ley, porque ya vimos que los hacedores de la ley son los que serán justificados. Y así es como se cumple que no somos justificados por las obras de la ley y que somos justificados por la obra de Cristo. Y si para ser aceptados en la justificación de Cristo tenemos que ser hacedores de la ley, se trata de ser hacedores de la ley, ¿de qué? Por supuesto, de las obras de la ley. Y entonces Cristo nos justifica de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, como dice en Hechos 13:39, que ya leímos. Pero nos justifica Cristo solo si somos hacedores de las obras de la ley, porque los hacedores de la ley son los que serán justificados, ya lo vimos también.
Y serán justificados los hacedores de las obras de la ley, no solo los oidores de las obras de la ley. Y así es como somos justificados por Cristo, no por las obras de la ley. Y así es como no caemos de la gracia y no nos desligamos de Cristo. El hecho de que no seamos justificados por las obras de la ley no significa que ya no tenemos que hacer las obras de la ley. Si no somos hacedores de la ley, no seremos justificados por Cristo, porque repito, porque para ser justificados por Cristo tenemos que ser hacedores de las obras de la ley. Y a esto todavía podríamos agregar lo que dice Santiago en el capítulo 2, en el verso 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es muy claro. El hombre es justificado por las obras, si es justificado por las obras. Y lo dice muy claro también, y no solamente por la fe. No se esté confundiendo con qué es la fe, hermano. No se vaya por la religiosidad de solamente decir soy salvo por fe y se acabó. La fe no son palabras. La fe no es solamente decir soy salvo por fe. Esas son palabras. Y la fe, repito, no son palabras. Aquí lo dice muy claro, el hombre es justificado por las obras, no por las palabras. Y lo dice muy claro también, repito, y no solamente por la fe. Vamos a seguir entendiendo las cartas de Pablo, que no son fáciles de entender. No somos salvos por obras, o eso es lo que parece decir, que no somos salvos por obras. Y para ser salvo, primero, antes tienes que ser justificado. Ya lo vimos, porque ya vimos también que no es lo mismo ser salvo que ser justificado. Sin ser antes justificado, no podemos ser salvos. Y aunque no somos salvos por obras, es claro que nuestras obras sí nos pueden condenar al infierno. Y a esto hay que agregar que el juicio de todos nosotros se tratará todo sobre nuestras obras. Entonces, ¿las obras son importantes y te pueden hacer perder la salvación? Sí. ¿Las obras no salvan? No, pero las obras sí te pueden hacer perder la salvación. Entonces, sí tiene todo que ver las obras para la salvación. Mire, dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, vea cómo dice, según sus obras. Entonces, ¿sí tienen que ver las obras? ¿Vamos a ser juzgados por nuestras obras? Pues sí. Que no le salgan con la religiosidad de que es que no eres salvo por tus obras, eres salvo por la obra de Cristo. Sí somos salvos por la obra de Cristo, pero hay que entender eso bien. Y hay que entender lo que nos está diciendo aquí. Vamos a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según nuestras obras. Y todavía hay que agregar que en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno recibirá según sus obras que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Y si a esto le agregamos el entendimiento de que no solo los mandamientos de la ley son obras, sino que todo mandamiento es una obra, eso nos podrá dar más claridad. Sabiendo esto, es donde comienza a entenderse lo difícil de las cartas de Pablo. Bueno, no comienza aquí, ya comenzamos desde hace rato a entender lo difícil de las cartas de Pablo. Y si entendemos lo difícil, entenderemos lo correcto. Porque si nuestras obras sí nos pueden condenar al infierno, entonces nuestras obras sí tienen que ver y mucho en la salvación. Aunque directamente no seamos salvos por obras,
Si nuestras obras nos condenan al infierno, entonces sí se pierde la salvación por nuestras obras. No somos salvos por obras, pero nuestras obras sí nos pueden hacer perder la salvación. Es claro, somos salvos por gracia de Dios, por medio de la fe, pero si tus obras son que matas, que robas, que adulteras, o que adoras y sirves a Satanás, por ejemplo, o a la muerte, o a dioses falsos, tus obras, es claro que sí harán que no seas salvo por Cristo, porque no sirves a Cristo, Cristo no te va a salvar. Si sirves a Satanás, a la muerte o a dioses falsos, pues no estás sirviendo a Cristo. Si no sirves a Cristo, Cristo no te va a salvar. Entonces, no eres salvo por Cristo, y esto es por tus obras de servir a dioses falsos. Y entonces tus obras sí te hacen perder la salvación, y sí tienen que ver en la salvación, y no matar, no robar, no adulterar, y no tener dioses falsos, o no servir a dioses falsos, son obras que están en la ley, que la ley te dice que no lo hagas. Entonces estas son las obras de la ley, por las que puedes perder la salvación, si no las obedeces. Sabemos que la Biblia dice que ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los borrachos, ninguno de estos entrará en el reino de Dios. Y hacer cualquiera de estas cosas son obras: fornicar, adulterar, robar, idolatrar, ser borracho, todo esto son obras. Si esto te hace perder la salvación y son obras, si esto te hace no entrar en el reino de Dios y son obras de la ley, porque la ley te dice que no hagas nada de esto, entonces, aunque no seamos salvos por las obras sí nos pueden hacer perder la salvación. Y repito, y entonces nuestras obras sí tienen mucho que ver en la salvación. Si no haces nada de esto, fornicar, robar, idolatrar, etc., igual son obras que no haces. ¿Y por qué no hacemos estas obras? Por alcanzar la salvación, o por obediencia a Dios o a Cristo, como lo quieran ver. Y obedecemos a Dios o a Cristo por estar bajo su gracia, que es por la que se alcanza la salvación. Y obedecemos porque con desobediencia no se alcanza la gracia, no se alcanza el favor de alguien a quien no obedeces. A ese que no obedeces no te va a hacer un favor, no te va a dar gracia, porque no le estás obedeciendo. Ni nosotros mismos a nuestros hijos les damos algo si son desobedientes. Al contrario, no les damos lo que nos piden si son desobedientes. No nos va a dar gracia el Padre si no estamos obedeciendo su ley. El camino comienza primero a la justificación, después vamos a la santificación, y estas dos juntas nos llevan a una vida en santidad que nos llevan a alcanzar la gracia por la que somos salvos. Mire, vamos a ver en Éxodo, en el capítulo 31, en el verso 14, dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dice: el que hiciere obra en el día de reposo será cortado del pueblo. Entonces, sí se trata de las obras. El leñador que salió a recoger leña hizo una obra en sábado y murió, y por mandato de Dios. Dice el verso 35 de Números 15, 35 dice: y Dios dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Dios dijo que muriera irremisiblemente el que hizo una obra en sábado, y morir irremisiblemente es morir sin posibilidad de remisión de pecados. Entonces sí se pierde la salvación por nuestras obras, aunque al final sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, somos salvos por la obra de Cristo.
Aún así, y lo sabemos, si no cumplimos las obras de la ley, como guardar el día de reposo que está en la ley, sin hacer obra en ese día, si no cumplimos eso, sí podemos morir sin posibilidad de remisión y perder la salvación, como fue el caso de este leñador. Si las obras de la ley no contaran, entonces ¿para qué Dios daría una ley donde todo mandamiento ahí es una obra y Él nos pide que los pongamos por obra? O para quienes creen que Cristo dio mandamientos, ¿para qué daría Cristo mandamientos si todo mandamiento que dio es una obra? Si las obras no contaran, no tendría caso que ni Cristo ni Dios dieran mandamientos, porque repito, todo mandamiento es una obra. Ahora sí vamos a regresar a las citas que vimos al principio y vamos a interpretar esas citas tomando en cuenta Hechos 13:39, que ya lo leímos. ¿Lo quiere repetir? Vamos a repetirlo. Hechos 13:39 dice: y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tomando en cuenta esto que también dijo Pablo, vamos a entender lo difícil de las primeras citas que vimos en el inicio del tema. Y vamos a entender lo difícil porque si entendemos lo difícil, será entender lo correcto de las cartas de Pablo. Vamos a regresarnos y vamos a empezar con la que empezamos, que fue Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Interpretación: el hombre no es justificado por las obras de la ley, pero de aquello de lo que la ley no lo puede justificar, dice Hechos 13:39. Y la segunda cita que fue Efesios, vamos a ver ahora Efesios capítulo 2, leímos versos del 8 al 9. Los repito, dice: porque por gracia sois salvos. Vea que aquí ya hay una diferencia. Aquí se habla de ser salvos, en la anterior hablaba de ser justificados. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero repito, esta cita sí habla de salvación, no de justificación, y ya vimos que ser salvo no es lo mismo que ser justificado. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, no somos salvos por obras, pero como ya lo vimos, las obras sí nos pueden hacer perder la salvación. Y ahora vamos a Romanos capítulo 3, en el verso 20, que también veíamos al principio. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Repito, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿De qué? De lo que la ley no justifica. Lo dice en Hechos 13:39. Lo dijo el mismo Pablo. Dijo que la ley justifica de algunas cosas. Pablo también dijo que los que serán justificados son los hacedores de las obras de la ley. Dice ahí mismo en Romanos 3, en el verso 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe en Cristo sin contar las obras de la ley, porque la que nos justifica o nos maldice por las obras de la ley es la misma ley, dependiendo de si tú cumples o no cumples la ley. Esta es la interpretación de lo que dijo Pablo, tomando en cuenta lo que el mismo Pablo dijo en Hechos 13:39. Solo así interpretamos siendo imparciales y sin dejar ninguna cita de lo que dijo Pablo fuera. Y solo así interpretamos, no tratando de defender una creencia, una doctrina o una religión. No tratemos, hermanos, de defender nuestra creencia.
nuestra doctrina o nuestra religión que nos hace estar más cómodos no teniendo que cumplir la ley de Dios. No tratemos de defender eso, no tratemos de estar cómodos, no tratemos de defender nuestra comodidad para cumplir menos mandamientos. Ahora veamos de qué es de lo que sí justifica la ley y de qué no nos justifica la ley. La ley solo justifica de los pecados que aún no cometemos, diciéndonos y enseñándonos que es pecado precisamente para que no lo hagamos, para que no cometamos la falta o el pecado. Esto lo dice ahí mismo en una de las citas que ya leímos en Romanos 3, en el verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y lo confirma Romanos 7:7, capítulo 7, verso 7, donde dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley nos justifica solo de lo que nos dice y nos enseña que es pecado. Y nos justifica o nos maldice según si la cumplimos o no la cumplimos. Pero hoy hay muchas cosas que la ley no dice que sean pecado y que sí lo son. De esto no nos puede justificar la ley, porque no lo dice la ley. Y tampoco nos puede justificar de los pecados ya cometidos en el pasado, antes de llegar al bautismo y antes de llegar al conocimiento de la verdad. De todo esto no nos justifica la ley, y la ley no nos justifica tampoco de los pecados que nosotros no cometimos, porque no los cometimos nosotros, como el pecado de Adán, con el que cargamos sin haberlo cometido nosotros. La ley no nos justifica del pecado de Adán, porque el pecado de Adán no lo cometimos nosotros. De todo esto, de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, quien nos justifica es Cristo, porque Cristo sí nos justifica de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado. Y claro, Cristo nos justifica solo si creemos en Él. Cristo nos justifica de los pecados ya cometidos desde niños, desde antes de llegar al bautismo, e incluso del pecado de Adán que venimos cargando desde el vientre. Cristo nos justifica de los pecados que no están escritos en la ley, porque Él sí nos justifica de todo pecado, incluso de los pecados que solo pensamos. Y la ley solo nos justifica de las obras de la ley que cumplimos y solo si las cumplimos. Porque si no cumplimos las obras de la ley, la que nos condena y nos pone bajo maldición es la misma ley. Dice Romanos capítulo 2, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Déjeme le leo otra versión más antigua, más confiable. Reina Valera 1602 dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. En la ley, todos los que en la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley juzga, pone bajo maldición y pone bajo condena a los que no la cumplen. Y todos los que han pecado sin la ley, estando sin la ley, perecerán. No serán juzgados con la ley, porque no tienen la ley. Todos seremos juzgados por Cristo, pero unos con la ley y otros sin la ley. Los que son juzgados por Cristo con la ley alcanzarán salvación, y los que son juzgados por Cristo sin la ley perecerán. Así es como dice ahí. Y perecerán porque no hay con qué juzgarlos si no cumplieron la ley. Y los que sí la cumplieron, sí pueden ser juzgados por Cristo sobre lo que cumplieron y no cumplieron de la ley. Es precisamente por esto
que la ley nos justifica o nos pone bajo maldición dependiendo de lo que sí cumplimos o no cumplimos de la ley. Mire, vamos a regresar a analizar Romanos capítulo 3, en el verso 20 y en el verso 28, veíamos que es contexto de lo mismo y que es donde dice, concluimos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero ese mismo contexto, hasta el verso 31, sigue siendo el mismo contexto y el verso 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que por el contrario, confirmamos la ley. Usted sabe que siempre hay que ver contexto para interpretar correctamente y que no es correcto encerrarse en uno o dos versos para hacer doctrina o para interpretar. Pablo es muy claro en decir aquí, si vemos el contexto, es muy claro en decir, concluimos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, pero por la fe no invalidamos la ley en ninguna manera. Y añade, por el contrario, confirmamos la ley. ¿Quiere entender correctamente? Vea todo el contexto. No se frene antes de llegar al verso 31 y solamente quiera defender que la ley ya no se cumple, porque la ley no salva ni justifica. No se engañe usted mismo. Vea todo el contexto, llegue hasta el verso 31, donde Pablo le dice que por la fe no invalidamos la ley. Aunque seamos salvos por la fe, aunque seamos justificados por la fe, aunque la fe trajera todo a nuestras vidas, dice Pablo, por la fe no invalidamos la ley, por el contrario, confirmamos la ley. No somos justificados por las obras de la ley, pero no por eso podemos ya no cumplir las obras de la ley, porque por la fe, repito, no invalidamos la ley. Por el contrario, confirmamos la ley. Por la misma fe, confirmamos la ley. Y porque no solo la fe nos justifica, porque el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo vimos en Santiago capítulo 2 verso 24, lo voy a volver a repetir. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí mismo en Santiago 2 en el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, una fe viva son obras y una fe muerta es una fe que no tiene obras. Y por una fe muerta, créame hermano, por una fe muerta no somos salvos. Dice ahí mismo en Santiago 2, en el verso 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, Romanos 3:28, donde dice que el hombre es justificado por la fe, es que el hombre es justificado por la fe que actúa con las obras. Y aquí mismo podemos añadir Romanos capítulo 6, en el verso 15, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelve a decir Pablo, en ninguna manera. E invalidaremos la ley por la fe, tampoco. Pablo ya nos dijo en ninguna manera y nos dijo por el contrario, confirmamos la ley. Entonces, si no estar bajo la ley, ni la gracia, ni la fe, si nada de esto, si nada, absolutamente nada, invalida la ley, ni nada hace que ya no podamos cumplir la ley, porque seguimos creyendo doctrinas, enseñanzas y religiones que nos dicen que la ley no se cumple. Sus mismos pastores, sus mismas iglesias le dicen que le crea a la Biblia. Bueno, pues créale a la Biblia y vea lo que la Biblia le está diciendo. Y deje de creer en esos pastores, iglesias y religiones que le dicen que la ley ya no se cumple. Y hay que agregar que la Biblia dice que pecar es no cumplir la ley. Y
hay que resaltar que lo dice el mismo Nuevo Testamento. No solo lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Infringir la ley es no cumplir la ley, entonces el pecado es no cumplir la ley. Sabiendo esto, interpretemos otra vez Romanos capítulo 6 en el verso 15, que dice: ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, entendiendo que no cumplir la ley es pecado, interpretemos, porque dice aquí en Romanos 6:15, dice pecaremos. Ya vimos que es pecar, que es no cumplir la ley. Entonces ya no cumpliremos la ley, pecaremos, porque ya no estamos bajo la ley, dice Pablo, en ninguna manera. Y luego dice pecaremos, que es ya no cumplir la ley. Dice ahí, porque estamos bajo gracia, y Pablo vuelve a decir, en ninguna manera. O invalidaremos la ley por la fe, ya lo vimos. Igual Pablo dice, en ninguna manera, y ahí añade, por el contrario, confirmamos la ley. La Biblia, Pablo y el mismo Nuevo Testamento dicen, confirmamos la ley. Pregúntese, si la ley ya no se cumple en el Nuevo Testamento, Pablo, la Biblia y el mismo Nuevo Testamento confirmarían la ley. Pregúnteselo usted mismo y contéstese usted mismo. ¿Somos justificados por la fe? Sí, pero por la fe no invalidamos la ley. Por la fe no dejamos de cumplir la ley, por el contrario, confirmamos la ley por la fe. Pablo diría, no crean que porque dije que el hombre no es justificado por las obras de la ley, con eso no estoy diciendo que las obras de la ley ya no se cumplen, no lo entiendan mal. Por el contrario, lo que sí dice Pablo con claridad es que él confirma la ley. Si nos escudamos en que no somos salvos por obras, con eso estaríamos diciendo que da igual que tus obras sean buenas o malas, porque no somos salvos por obras, somos salvos por la obra de Cristo y por gracia, por medio de la fe. Es bien sabido hasta por los que no quieren cumplir la ley que no da igual que tus obras sean buenas o malas. Ellos mismos saben que las obras sí cuentan. Ellos mismos no hacen obras malas, y si hacen obras buenas, como dar el diezmo en su iglesia. ¿Para qué hacen obras buenas? ¿Para qué hacen eso si no somos salvos por obras? ¿Y por qué no hacen obras malas si no somos salvos por obras? ¿Y cómo honras a tus padres sin obras? ¿Cómo amas a tu prójimo sin obras? ¿Cómo amas a Dios sin obras? ¿Se da cuenta? ¿Cómo cumples los mandamientos entonces sin obras? Los que tú quieras, los que creas que haya dado Cristo, los que estén en el Nuevo Testamento, ¿cómo los cumples sin obras? ¿Solo de palabra? Claro que no, se necesitan las obras, y todo esto, todo mandamiento es una obra. No robar, no matar, no adulterar, todo eso son obras. Obras que aún los que dicen que no somos salvos por obras, no por eso se ponen a matar, a robar o a adulterar. No por eso dejan de honrar a sus padres con obras. No por eso dejan de ayudar a su prójimo con obras. No somos salvos por obras, pero todo mandamiento es una obra. Al final y para terminar, todo sí se trata de las obras de la ley. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en los versos 15 al 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y éstas te hacen sabio para la salvación. Entonces sí se trata de las obras de la ley, que son las sagradas escrituras que existían para cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Aquí no existía nada escrito del Nuevo Testamento. Las sagradas escrituras de las que habla Pablo eran los escritos de Moisés, que son la ley de Dios. Hasta aquí le dejamos, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.